Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre la actualización en los precios en el mercado numismático. Estas actualizaciones pueden cambiar con el tiempo, dependiendo la demanda entre los coleccionistas, entre otros detalles. Para las monedas de 1970 Roosevelt Dime va a variar los precios. Por ejemplo, las monedas probablemente extraídas de rollos, bolsas o juegos variarán en apariencia, dependiendo, ¿verdad? El grado, la condición, la apariencia. Y el valor más bajo es el valor pagado por una moneda no certificada GEM. Tengan eso en consideración. El comprador no debe esperar que las monedas no sean registradas y no deben esperar que las monedas compradas de esta manera califiquen para las designaciones de bandas completas o la antorcha completa. Si usted no sabe lo que quiero decir cuando digo bandas completas, déjeme un comentario. Si su moneda tiene estas bandas completas, tienen más valor los que no lo tienen. Entonces, o tienen una moneda completamente gastada que apenas se ve el diseño en estas bandas o antorchas completas, como pueden ver en pantalla, entonces sus precios serán menores. O sea que mientras más completa sea el diseño, menos gastada, más valor tendrá. Si a usted le gusta escuchar sobre estos temas numismáticos y todavía no se ha suscrito, espero que se anime y no se olvide activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También les menciono que les dejo plena información y sitio web numismático en la cajita de información aquí abajito del video. Y bueno, cuando usted ve el libro rojo numismático, mire, sugiere un precio minorista de $2, como lo pueden ver en pantalla, por una de estas monedas, pero no es inusual verlas venderse por menos de 75 centavos cada una. Sin embargo, si la moneda estuviera certificado, su valor será diferente. Y algunos me han preguntado por qué. Pues porque han sido calificado, autenticado dicha moneda y las personas que han decidido certificarla han invertido su dinerito para dicha calificación o su grado. Por lo tanto, su precio será mayor si está certificado la moneda. No todas las monedas, al ser certificadas, adquieren un valor extraordinario. Vamos a aclarar eso. Todo dependerá de la demanda de parte de los coleccionistas, entre otros detalles, tal como si la moneda tiene errores que provienen de la casa de la moneda, resulta que tiene variedades, obviamente va a depender del año, el tipo de material, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la moneda de 1970 Roosevelt Dime, certificada y calificada como MS-65, se comercializará habitualmente por menos de $10 cada uno. Como dije anteriormente, si la moneda está certificada, se va a vender por una prima y viene con ciertos beneficios al certificarlo. ¿Cuál es parte de sus beneficios? Pues va a tener un título seguro, un número de certificación rastreable, la capacidad de competir en un programa que le dicen Set Registry. Y estos beneficios tienen un costo. Y es importante tener en cuenta que realmente $10 o menos por moneda, mire, el precio está por debajo del costo del envío. Por eso siempre digo que vayan donde un especialista antes de certificar cualquier moneda para ver si vale la pena ese tipo de inversión que usted es el que lo está haciendo. Por lo tanto, en este caso,
con la moneda de 10 centavos de 1970 no es una fecha que se presente en grandes cantidades. Las personas o coleccionistas que son inversionistas de los grados más altos deben ser conscientes de esto y comprender que si el equilibrio entre el costo de presentación y el precio realizado cambia a favor del remitente, entonces el censo de condiciones podría aumentar dramáticamente. Sin embargo, todas las monedas dime con bandas o antorchas completas y certificadas genera grandes primas, en especial cuando son alta gama. O sea que mientras mejor sea el grado o la condición, más tenga bandas o antorchas completas, se espera que el precio sea mucho más alto. Yo siempre les digo que cuando usted desea saber el valor de sus monedas, los libros, los sitios web, las casas de subasta, etcétera, etcétera, los va a ayudar inmensamente en cómo están los precios de cualquier moneda en el mercado actual. La lectura los va a ayudar muchísimo a saber si la moneda ha estado en circulación o nunca ha estado en circulación, el precio de eso. O sea que todos estos datos llegan a ser importantes. Otro dato es si tiene errores de parte de la casa de la moneda, pues su precio será mayor, realmente dependiendo del tipo de error, ¿verdad? Si tiene variedades, la moneda, este es otro detalle en considerar a la hora de ver los precios. Obviamente, si ha estado autenticado por medio de calificar la moneda y ver el grado que obtuvo, este detalle llega a ser también importante. En este caso, cuando yo hablo de dime, entonces vamos a ver el reverso de la moneda. ¿Tiene bandas completas o la antorcha completa? Pues el precio va a variar. Si está gastada o está en buenas condiciones, estas bandas o antorcha. Todo esto hay que observarlo, hay que investigarlo. ¿Comprenden lo que yo digo? No es sencillamente tener una moneda igual a la que muestro en estos videos. Debe de tener unas características que hay que tomar en consideración. Un último punto que quiero decir es que si la moneda estuvo en alguna casa de subasta, ¿se llegó a vender dicha moneda por un precio? Estos datos son importantes a la hora de considerarlo. ¿Cuántos postores ofrecieron por dicha moneda? Las casas de subasta tienen registro y pueden mostrar cómo está el mercado actual. Espero que todos estos puntos les ayude de alguna manera. Si tiene duda o alguna pregunta que usted tuviera sobre la moneda de 1970 Roosevelt Dime o cualquier otra moneda. Si le gustó este video, pues apreciaría un like, un dedito arriba como aprecio a mi trabajo. Y siga compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.